Bienvenidos al podcast Ecos de la Oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre salud visual, en la voz de especialistas, quienes compartirán con nosotros sus experiencias y su pasión por la oftalmología. ¡Comenzamos! Bienvenidos a este episodio de Ecos de la Oftalmología, un pequeño spin-off de Voces de la Oftalmología en la que vamos a estar platicando de diferentes conceptos, diferentes términos, historias o demás que giran alrededor de la oftalmología. Nos va a estar acompañando la doctora Alejandra Sánchez, co-host de Ecos de la Oftalmología. Bienvenidos a todos. Te están viendo ya. Ay. Bueno, me van a tener que tener un poco de paciencia, que no tengo tanta experiencia como el doctor en este tipo de actividades, pero con mucho gusto y con muchos temas que esperemos les parezcan interesantes, de cultura general, pero asociados a la oftalmología, para que puedan conocer un poquito más de nuestra profesión desde esa perspectiva. Así es, en Voces de la Oftalmología hemos estado entrevistando a diferentes personalidades del mundo de la oftalmología, líderes de opinión, y hemos estado hablando de diferentes conceptos, todos muy cercanos a nuestra práctica diaria, no necesariamente conceptos médicos, pero todo muy cercano a nuestro trabajo. Aquí en Ecos de la Oftalmología, precisamente lo que queremos hacer es eso, hacer ecos alrededor de lo que está pasando, y no solamente lo que está pasando hoy en día, sino de lo que ha pasado en la historia de la oftalmología. Y el día de hoy, inaugurando este spin-off, este capítulo, vamos a estar hablando de John Taylor. Así es. Cuéntanos quién es John Taylor y por qué tendríamos que estar hablando de John Taylor en un episodio de oftalmología. Bueno, pues John Taylor fue famoso, fue conocido porque fue un cirujano itinerante, como se conocía antes, más bien un oculista itinerante, y uno de sus clientes muy famosos, ya que su cartera de pacientes y de clientes realmente era muy reconocida. Uno de ellos fue Bach. Entonces yo, como una aficionada a la música clásica, siempre me llamó la atención saber esa historia, como Bach falleció 2 o 3 meses después de haber sido intervenido quirúrgicamente para una catarata. 2 o 3 meses después. Exactamente. Okay. Hubo 2 procedimientos, uno en marzo y uno en abril de 1750, ambos realizados por Chevalier John Taylor, que cabe mencionar que él mismo se autonombró Chevalier o Knight o Caballero. Y poco tiempo después falleció Bach. Entonces existen muchas teorías sobre cómo pudo haber esto influenciado su fallecimiento. Las teorías alrededor de que sí estuvo relacionado con una reacción relacionada a la cirugía. Así es. De hecho, la teoría es que sufrió una endoftalmitis posterior al procedimiento. Y que eventualmente sí pudo haber fallecido de una apoplejía, de un EBC, porque también se sospecha que era diabético. Entonces, vamos a ser justos o tratar de ser un poco objetivos cuando hablemos de John Taylor, su cirujano de cabecera, porque pues realmente siempre ha sido considerado como un matasanos, como un quack. Okay. Y creo que hay que verlo desde diferentes puntos de vista para tener un poquito más de enfoque y no ser tan juiciosos ciegamente, a pesar de que así es como dejó a muchos de sus pacientes, pero vamos a platicar de digamos, la historia al final de cuentas lo juzgó y lo plasmó como un matasanos, un quack. Así es. ¿Y quieres reivindicar a John Taylor el día de hoy o no necesariamente? No necesariamente, afortunadamente soy médico, no abogado, no es mi rama, ¿verdad? Pero creo que sí es importante simplemente poner todos los facts, todos los hechos, y dejar que nuestros escuchas sean los que decidan si quieren reivindicarlo o no. Sería el Judas de la oftalmología. Algo así. Oye, pero es que a ver, que se te muera un paciente diabético tampoco es como que... Y en aquellas épocas. ¿De cuántos años quedamos que murió Bach? Ya era ya grande, tuvo 20 hijos, entonces creo que ya de 60 y tantos. La verdad, ese dato no lo tengo. Ok, creo que la causa de muerte, 20 hijos, pudo haber sido suficiente. Una de ellas. Bueno, no todos sobrevivieron a la infancia. Sobrevivieron, me parece que... Bueno, esos golpes al corazón, entonces 11 niños muertos también creo que pudo haber influido. Sí. Ok, entonces a ver, cuéntanos un poquito más. El término Chevalier sería el equivalente hoy en día a un Sir. A un Sir, exactamente, porque es un caballero. Okay. Y eventualmente sí fue ennoblecido por manos del Papa Benedicto XIV,
en 1755, entonces ya adentrado en su vida. O sea, él ya había usado el término durante gran parte de su vida porque él nació en 1703, hijo de un cirujano renombrado y su mamá era boticaria. Entonces ya iba enfocado a las áreas de la salud. Y desde muy joven empezó él también a trabajar como boticario y bajo un doctor muy famoso que se llamaba el doctor William Cheselden, no estoy segura cómo se pronuncia. Ahí si alguien sabe, luego nos dice. Exacto, nos corrigen por favor. Si alguien se apellida así, nos dice. Exacto, nos dan por favor el origen y el significado. El caso es que él desde los 24 años más o menos que ya había cursado, recordemos que en ese entonces la academia médica era muy diferente a lo que es ahora y en aquellos entonces sobre todo esta rama de los médicos cirujanos prácticos era una cosa muy informal, no había una estándar para evaluación para algún tipo de grado, aunque había universidades desde el medioevo, pero realmente era muy informal la forma de obtener los diferentes grados. Entonces estuvo bajo este doctor, hubo un momento que dijo yo ya soy oculista, yo ya soy oftalmólogo, aunque ese término como tal oftalmólogo no llegó hasta mucho después, pero bueno, soy oculista, agarró sus caballos y su carpa, su carroza, que estaba decorada aparte de forma muy particular, acorde a lo que vamos a ver, que él era un genio del marketing. Estaba decorada de forma muy extravagante, muy barroca o... Muy extravagante, llena de imágenes. Cuando hablas de esta carroza en la que andan, lo que viene a la mente clásicas de estas películas donde llegan el boticario al pueblo y que trae los remedios que todo curan, ¿no? Exactamente. Él traía ¿Y traía remedios o el remedio era el mismo? Era el mismo, consulta. Pero también tenía sus pócimas. Sus pócimas, exactamente, incluyendo sangre de paloma. Era uno de los tratamientos que él indicaba. Sal horneada o sal quemada, azúcar, miel, para los ojos. Para los ojos. Y aparte realizaba las famosas sangrías, ¿no? Por eso de los humores y demás. Y pues sus procedimientos quirúrgicos. Tenía instrumentos de oro, tenía placas e ilustraciones anatómicas, cientos de ellas que llevaba consigo para mostrarle a sus pacientes, era parte de su estrategia de marketing. Además de que antes de que llegaba esta carroza decorada con imágenes de ojos, muy vistosa, y con la leyenda que decía, el que da vista da la vida, en latín. Entonces, antes de que llegara esa carroza, él ya había arreglado que hubiera panfletos y que hubiera recorrido la noticia de su llegada, de lo famoso que era y de los muchos nobles que buscaban su cuidado. Mandaba a su juglar por delante para que fuera cantando sus proezas. Sus victorias, exactamente. Oye, esta frase de... ¿Cómo quedó? El que da la vista da la vida. ¿Cómo? Así es. Es una frase de él. Sí, yo no vi que estuviera... O sea, mencionada anteriormente, no. Le podríamos atribuir esa frase, porque es una frase muy marketera, ¿no? Está padre, y eso habla de lo que comentabas hace un momento, que pudiera ser, además de un oftalmólogo, un gran licenciado en marketing, de haber sido también su vocación, ¿no? O sea, a lo mejor también por ahí podría ser otra vía en la que alguien lo podría platicar, pero gracias a Dios a que somos oftalmólogos no vamos a hablar tanto del marketing ahorita, un poquito más adelante, porque sí tuvo mucho que ver, ¿no? La cuestión del marketing que él hizo, hacia cómo lo terminó percibiendo sus pares, ¿no? Sus pares y sus pacientes también, y el mundo en general, porque realmente sí tuvo mucho éxito con los nobles, por ejemplo, que llegó a ser incluso el oculista real de Jorge II en Inglaterra. No fue por que lo conociera y tuviera prueba de sus capacidades, de sus habilidades, sino por su fama. Él fue muy eficaz en crear una fama aún antes de llegar al pueblo, como decíamos, y estando ahí hacía sus procedimientos y se iba. Entonces no se quedaba, vamos a decir, a las secuelas, buenas o malas, pero él ya había hecho me suena como estas campañas que de repente... No sé, sí. Podría ser. No sé, me sonó, pues, que de repente hay unas campañas así, ojalá nadie las haga, pero vas, operas, te vas y hay que el otro vea que el seguimiento, ¿no?
puede pasar, digo, al final de cuentas el cirujano hace lo que puede en el momento, y el seguimiento, si no hay ninguna complicación, pues tampoco es como que rocket science, ¿no? Pero el detalle es ese. Tú sabes cuándo, exactamente, tú sabes cuando hay una complicación y dejarlos ahí, pues, pero bueno, entonces es parte a lo mejor tal vez de lo que hacía él. Así es. Y más allá del marketing, creo que también vale la pena mencionar que él fue muy fructífero escribiendo. Tal vez de ahí le salió esa inspiración para esa frase que comentábamos, porque él en total, entre libros, panfletos y demás, tuvo 45 obras y bastante amplias, porque sí tenemos obviamente algo de texto académico, como por ejemplo tratado sobre las enfermedades del órgano de la vista, nuevo tratado de anatomía del globo ocular, pero también sus viajes y aventuras fueron plasmadas en una autobiografía de 3 tomos. Era una persona al parecer un poco self-centered, un poco egocéntrica. Y por último también incluso escribió El arte de hacer el amor con éxito, lo cual me llamó mucho la atención, ¿no? Que este oftalmólogo tuviera tal Sí, se desvió un poquito tal vez, pero bueno, a ver, tal vez el arte de hacer el amor con éxito es que lo que ven los ojos es agradable, ¿no? No sé, tal vez, no sé. Tal vez. El contacto visual, también a veces yo creo que puede ser exitoso, no sé, tal vez, no sé. Leemos su libro y vemos a ver si hay algo entró ahí en el... Y a ver qué podemos aprender. Qué podemos aprender exactamente. Oye, es muy interesante precisamente que comentes este rango de escritura, porque en un episodio pasado de Voces de la Oftalmología estuvimos platicando precisamente de este proceso de escribir, y es gracioso, ¿no? Como cuando a uno le entra el gusanito de la escritura científica se empieza a hacer ahí como una mezcla con la escritura no científica, y hay muchos autores, ustedes los deben de conocer, muchos oftalmólogos que no nada más escriben artículos o libros científicos, sino que también tienen novelas, porque es digamos, como que es una semilla muy parecida, ¿no? La del autor, ya sea científico o algún otro tipo de literatura, sí, yo ¿no? creo que es difícil separarlos, ¿no? Si uno ya tiene esa predisposición, esa personalidad, tendrá que adaptarse a cada medio, pero no lo podemos separar por completo. Sí, creo que todos hemos leído de repente algunos artículos científicos, ¿no? Que parecen incluso como pequeñas novelas, ¿no? Y no es lo habitual en un artículo científico, en donde esperas ver algo más técnico, algo más científico, más directo, pero de repente sí te encuentras unos que otros, donde los editores de las revistas lo permiten, ¿no? También estos títulos de artículos que también son como muy poéticos, que también, digo, a mí en lo particular me gustan porque son como que más atractivos de repente, pero también, digo, no todos lo permiten, pero es una muestra de cómo es difícil a veces separar, ¿no? Los diferentes tipos de escritura. Pero bueno, regresando a nuestro invitado honorario del día de hoy, John Taylor. A ver, estamos situados entonces en 1700 y pelos, ya casi llegando a 1800, ¿verdad? Sí, 1730, 1770. A mediados de los 1700, que eso es importante tener en mente, como comentabas, Ale, la medicina era muy diferente en ese entonces. Mucho de lo que me has contado de lo que hacía John Taylor al momento, creo que no pareciera despegarse mucho digamos, haciendo el benchmarking de lo que se estaba haciendo en la época, pareciera que estaba dentro de, ¿no? Estaba ¿o no? dentro de, sí, definitivamente las técnicas y demás, pues simplemente el hecho de que no se conocía o no se había implementado las técnicas de asepsia y antisepsia adecuadas, y esto era algo que todos hacían. La diferencia es que, para empezar, había pocos oculistas y pues no eran tan famosos como él, así que no se conocía exactamente cuáles eran sus resultados. Hubo algunos colegios o grupos de médicos que lo criticaron, y parte de lo que le criticaban era su ambición desmedida y esa tendencia a ofrecer milagros, que creo que eso sí es muy importante, incluso hoy en día, tenerlo en cuenta, y sabemos que es muy importante hablar con el paciente de una forma realista sobre las expectativas que debe de tener, y en parte creo que ese fue uno de los errores de John Taylor en su momento, prometer cosas que realmente no podía, ¿no? Creo que nos podemos relacionar hoy en día, digo, a ver, aquí estamos que
300 años después casi, y creo que es un tema muy, muy relacionable, ¿no? Para todos nosotros, digo, no yo, no tú, no los que nos están escuchando, pero los que no nos escuchan, alguno o algún amigo por ahí que tienen, han de tener a alguien así, ¿no? Que de repente perdemos de vista que el bien último es la salud visual de nuestros pacientes y de repente nos vemos como un poquito más mercenarios, buscando más el dinero, y es algo que es una tentación en la que muchos pueden caer y que constantemente tenemos que luchar, ¿no? Por no caer en esa tentación, porque el que cree que nunca va a caer está más propenso a que en algún momento pueda caer. Entonces hay que tener siempre... se dé cuenta. Exactamente, hay que estar siempre firme en nuestras convicciones, saber que el fin último de nosotros como oftalmólogos es el bien de nuestros pacientes. Y creo que a lo mejor eso pudo haber sido algo, pero a ver, vamos, esto era algo que lo criticaban los demás. El mismo gremio. Puede sonar como envidia, ¿no? Como por ejemplo, pues yo si veo a un oftalmólogo exitoso económicamente, sí podría decir, no, a este nomás le importa el dinero, ¿no? Y pudiera ser que por ahí lo estuviera atacando, pero esa era la perspectiva, insistimos una vez, desde dentro de su gremio. La comunidad en general, ¿cómo lo veía a sus pacientes? Había opiniones mezcladas. Incluso sí había algunos médicos que hablaban de su habilidad. Decían que su habilidad quirúrgica, dentro de los términos y técnicas de aquella época, por supuesto, que era muy buena. Y dependiendo también del resultado que habían tenido sus pacientes, había algunos que sí hablaban muy bien de él, lo recomendaban, y había otros que no. Por ejemplo, sí hubo alguno que otro que incluso lo buscó al llegar a una ciudad, tratando de buscar la venganza de su familiar o amigo, exactamente. Okay. Pero había otros que llegaba al siguiente pueblo. Muy relacionable. Esperemos que no. Y también había no veces... personal, o sea, a ver, bueno, okay. Digo, hemos escuchado historias, pues, o sea, al final de cuentas, ¿no? No sé, cuando tienes que ir a firmar. El primo de un amigo, no sé. Y había otros que cuando llegaba al pueblo, también gracias a sus grandes estrategias de marketing, había 150, 170 personas esperándolo para verlo el primer día y tener una consulta con él, que esto incluso sucedió en Ámsterdam, en una ocasión en 1940 y tantos, que lo estaban esperando con ansias. Entonces, pues era un poco mezclado. Y también me gustaría mencionar que aunque estamos hablando de la cirugía de catarata en principal como tratamiento quirúrgico, ese coaching que ya conocemos que era empujar como tal el cristalino hacia la cámara vítrea, también él realizó algunos otros procedimientos que en su tiempo fueron innovadores, como por ejemplo cortar un músculo extraocular para corregir un estrabismo, que eso es algo que no se volvió a describir hasta casi un siglo después, y él lo hizo exitosamente. También hay alguna evidencia de una corrección de una malposición palpebral de una mujer que había sufrido una quemadura, que también fue exitoso. Entonces, bueno, claro que sabemos de las complicaciones porque es por lo que se ha hecho más famoso el Chevalier, pero hubo también algunos éxitos, por lo menos, que creo que es justo que mencionemos para tip the balance y tener un poquito más. Oye, entonces era vanguardista no solamente en lo mercadotécnico, no solamente, digamos, en el modelo de negocio, por así decirlo, sino si era vanguardista en la ciencia misma, ¿no? O sea, sí iba como que tratando de innovar con eso que mencionas de estas cirugías de estrabismo, o estas cirugías de oculoplástica, que a lo mejor no era algo que en la época se estaba haciendo, ¿no? Y ahora vamos a ver, si nos ponemos del lado de John Taylor, y no es que sea mi familiar ni nada, ni lo quiero yo reivindicar, pero podríamos decir, oye, pues es que operaba mucho, ¿no? O sea, tenía un volumen grande, entonces el que no opera no se le complican, y pues por volumen podríamos esperar que pues si fuera de los oftalmólogos tal vez que tuviera... o sea, a ver, tan famoso era que sus complicaciones también se podían hacer famosas, ¿no? O tan famosos eran sus pacientes, que tan famosas eran sus complicaciones. Pero digamos... También operó a Handel, por ejemplo. Okay. Y con Handel, al parecer, no hubo problema. No mejoró tanto su vista, pero bueno, sabemos que por simplemente la naturaleza del procedimiento, pues que podíamos esperar, pero no hubo una complicación así, o sea, no como ni siquiera en 20 happy después de su coaching. Pues no, pero por lo menos no se complicó. Okay. Pero bueno, a lo que voy, perdón, es precisamente eso, ¿no? Habría que tomar una estadística y tomar en cuenta los parámetros de cuál era el pronóstico realmente esperado para la época, para la técnica, para los recursos que se contaban, los cuidados posquirúrgicos, no lo sé, y todo eso tomarlo en cuenta antes de poder quemarlo, ¿verdad? Como en la hoguera.
como aparentemente, gente, exactamente, quedó en la historia. Y digo, a lo mejor, a ver, digo, yo te voy a ser honesto, antes de platicar contigo, cuando platicamos del contenido para este episodio, yo no conocía a John Taylor, la verdad. Y cuando me empezaste a contar de él lo primerito, sí, yo también pensé, dije, matasanos, quitavistas, o sea, ¿qué le pasa, no? Pero después, conforme me fuiste contando más y más y más de él, a lo largo de los días, como que sí empezaba a decir, oye, pues no necesariamente estaba tan mal, ¿no? Y creo que parte de lo que lo terminó catalogando como quedó, o que la historia lo juzgara como lo juzgó, es cómo mezcló todas estas cosas, ¿no? Saber, porque si hablamos de carretas y faramaya y todo eso, tú te imaginas la agüita mágica de la película El Parangaricutirimícuaro, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Tuviste esa película? No. Digo, para los amigos que no son de México, hay una película muy bonita de Viruta y Capulina. ¿No está Ringing Any Bell? No, para nada. La voy a buscar. También, si alguien conoce el título de la película, no lo comparte porque... Bueno, el chiste es que hay una piedra de la cual sale agua mágica. Cuando... Como la fuente de la juventud. Sí, pero solamente cuando dices la palabra Parangaricutirimícuaro y sale el agua mágica y la embotellan y van y la venden y es un agua milagrosa, ¿no? Entonces, suena a esto, ¿no? Suena a una panacea. Exacto, suena a milagros, o sea, ahí viene el doctor Milagritos, ¿no? Y como dices, porque ofrece expectativas fuera de la realidad, ¿no? Y creo que esos, a lo mejor, a ver, no está libre de pecados, esos pueden haber sido algunos de sus pecadillos, pero al final de cuentas el hacer marketing, hoy en día no lo vemos como algo malo, definitivamente. A lo mejor en aquel entonces sí era algo como más disruptivo, ¿no? Para la época, digo, no lo sé, dentro de los médicos, o sea, como que a lo mejor tú esperabas ver los folletitos y todo esto ahí viene la gitana, ahí viene el que va a adivinar el futuro, ahí viene el agua mágica, ahí viene esto, ahí viene el otro, pero no esperabas ver así. Tal vez, digo, y no sé, porque pues, evidentemente no vivimos en esa época, ¿no? Pero creo que tal vez eso fue lo que terminó jugando un poquito en contra de John Taylor. De John Taylor. Pero él, en general, yo creo que a la profesión sí le tenía cierto amor o cierto respeto. De hecho, me gustaría leer un pequeño fragmento de un discurso que él dio en la Universidad de Oxford, en donde dijo: okay. El ojo, el más increíble, estupendo, ese comprensivo e incomprensible, ese órgano milagroso. El ojo es el proteo de las pasiones, el heraldo de la mente, el intérprete del corazón y la ventana del alma. El ojo tiene dominio sobre todas las cosas. El mundo fue creado para el ojo y el ojo para el mundo. Entonces, volviendo a esa vena creativa y poética que tenía nuestro amigo el Chevalier Taylor, pero me parece que por lo menos, no sé si era también parte de su estrategia de marketing, pero en ese pequeño extracto parece que sí estaba apasionado sobre su profesión. Entonces, ¿tú qué opinas? Es un poeta. Opino que es un poeta. Yo creo que hubiera sido difícil de no haber sentido esa pasión por la profesión, el haber expresado así, ¿no? A lo mejor, digo, no sé, a lo mejor a algunos de ustedes no les llegó el mensaje y dicen, pues X, pero creo que son, están bonitas, ¿no? Sus palabras, está padre, o sea, sí me gustó. A ver, tal vez no gana un premio de literatura, pero... No, y no lo vas a ver recitando a los niños en la primaria el poema al ojo, ¿no? Pero a está... lo mejor su hijo tuvo un hijo okay. en 1724 y es 2 nietos de ese hijo, 2 hombres, y ellos 3, o sea, 2 generaciones abajo, continuaron con la tradición de ser oftalmólogos, fueron reconocidos, fueron maestros, tuvieron sus propias publicaciones, okay. Tal vez también tratando de reivindicar un poco, ¿no? esa fama, ese apellido. Pero fueron exitosos por su propio standing, ¿no? Nada que ver con la editorial Francis & Taylor, entonces. No, ¿verdad? No. Digo, con este interés de reivindicar al Taylor. Exacto. Oye, ¿y hasta qué generación se extendió los oftalmólogos? Tengo entendido que a los nietos. A los nietos nomás. Así es.
Digo, porque estaría padre, hubiera estado muy padre que siguieran los Taylors. Y que escuchara este podcast y nos dijera, sí. No, buscarlo. Evidentemente no lo va a escuchar porque dudo que hable español, bueno, pero si lo encontramos, lo buscamos y vamos y lo entrevistamos. Tú que hablas tan bonito inglés, le hablas y ya le dices, ¿qué onda? O sea, cuéntanos ahí qué hago con tu tatarabuelo. Ok, oye, a ver, me quedé con una duda hace rato que platicabas de que Benedicto XIV fue, el que al final de cuentas sí le dio nombramiento como de Sir. Sí es un nombramiento de Sir, o sea, los... No sé exactamente qué autoridad tenga los papas el Vaticano exacto. para hacerlo, pero recordemos que en aquel entonces la separación de religión y Estado no existía prácticamente, entonces no estoy segura exactamente, pero solo decía que lo nombró como noble. Entonces, no sé exactamente no sabemos qué título de nobleza realmente fue el que le dio. Sí, prefiero dejarlo así antes de decirles mentiras. Sí, no, y igual a ver si alguien sabe más de la Iglesia Católica y los títulos nobiliarios que podría estar dando, que yo desconozco. El 1757. 1757, exactamente. Dudo que ahorita pueda andar dando algún título nobiliario. Ahorita lo único que da son títulos de propiedad en el cielo, si pagas tu diezmo, exactamente. Tu enganche, digámosle. Bueno, no sé, igual luego lo investigamos. Pero bueno, definitivamente una historia bastante interesante, la de John Taylor. Curioso cómo se termina viendo de diferentes perspectivas, ¿no? De la perspectiva histórica, la perspectiva de sus pares en ese entonces, la perspectiva de sus pacientes, ¿no? Y triste que al final de cuentas lo que lo termina siendo infame sea un resultado quirúrgico no exitoso de una persona famosa, ¿no? Digamos que sea como la marquita que quedó ahí después de... No sabemos si tanto bien o tanto mal que haya hecho, pero al final de cuentas digamos que esa es su marca, ¿no? Así es, que por esa complicación famosa, vamos a decir, se hicieron conocidos pues sus otras complicaciones, que sí hubo muchos pacientes que no quedaron satisfechos con sus resultados, pero volvemos a lo mismo, cuáles eran sus expectativas en las cirugías y en las opciones terapéuticas de 1750, claro. ¿No? Luego podríamos hacer un episodio de la historia de la medicina legal. ¿Cuándo empezaron las demandas, no? Exactamente, o sea, ¿en qué momento empezó todo esto? Sería interesante. ¿Algo más que quisieras agregar de John Taylor, de toda esta investigación que hiciste alrededor de él? No, pues nada más decir que a pesar de que fue una persona que nació, como decías, hace casi 300 años o más en Norwich, en Inglaterra, y que el hecho que estemos platicando de él hoy por sí mismo creo que es notable, es curioso, y nada más creo que podríamos aplicar el mismo principio en toda nuestra vida, el decir, vamos a escuchar primero todos los hechos antes de caer en juicios, y sí, para tanto nuestros colegas como a todos los que nos rodean, pues darles por lo menos una oportunidad. Claro. Creo que es una buena reflexión, ¿no? En general, a veces sí nos adelantamos a juzgarnos entre nosotros, como decía hace un momento, ¿no? Le está yendo muy bien, de seguro, nomás le interesa el dinero y no necesariamente, entonces, y sí, definitivamente, a ver, 300 años después, estar hablando de él, sí habla de una trascendencia que dudo que pueda tener yo creo que en 5 años ya estar hablando de mí, pero bueno, espero, Bueno, 5 años es muy poco. Espero que sí sigan hablando de mí en 5 años alguien, por lo menos. Pero bueno, en fin, el caso es que, a ver, hay muchas cosas que nos podemos relacionar con la historia de John Taylor, muchas reflexiones que podemos sacar para no caer en lo mismo, pero al final de cuentas, a ver, o sea, mencionabas, era una personalidad egocéntrica. Ay, me cuesta trabajo así como que separar, digo, no por todos, pero sí como que oftalmólogo y egocentrismo. ¿Tú crees que es parte del perfil? No necesariamente, okay, pero sí creo que un gran porcentaje tenemos ese problema, ¿no? Pero de los médicos en general, ¿no? ¿O tú crees que es algo específico del oftalmólogo? Vamos a dejarlo ahí porque no sé si alguna otra especialidad puede estar escuchando este podcast, que no lo sé, probablemente no, pero vamos a dejarlo ahí porque sí, se me ocurren unas cuantas especialidades en las cuales... nos pueden ganar.
Iba a decir que tenían problemas de autoestima, pero no es cierto. No es cierto. Problemas de autoestima todo el mundo puede tener, perdón. No, vamos a dejarlo ahí, ese comentario. Y pues bueno, ¿algo más? No, pues nada más agradecer a nuestros escuchas. Esperemos que hayan disfrutado este pequeño episodio sobre John Taylor. Si ya lo conocían, espero que les haya dado una perspectiva un poquito diferente. Y si no, pues un gusto poder ampliar un poquito su conocimiento sobre los temas relacionados, pero sí con la oftalmología. O sea, sí, pero no. Por eso esto se llama Ecos de la oftalmología, porque al final de cuentas, como lo comentaba en un inicio, es un pequeño spin-off de Voces de la oftalmología. En Voces de la oftalmología escuchamos a líderes en su ramo hablar de sus experiencias y de diferentes temas, ¿no? Aquí ¿Crees nosotros... que hubiera John Taylor participado en Voces de la oftalmología? Definitivamente le hubiera encantado la idea. Por el spotlight. Ajá, claro. Yo creo que voy a ser un buen invitado. Y sí, pero como ya no lo tenemos, pues ya nada más podemos hacer ecos alrededor de él. Y pues bueno, espero que les haya gustado este capítulo. Los capítulos de Ecos de la oftalmología, como les comentaba, van a ser muy variados. Entonces, si particularmente este tipo de temas no fue así como de su agrado, el hablar un poquito de historia, digo, a nosotros sí nos encanta la idea de acomodar ese acervo en general, o trivialidades. A ver, algún día pueden estar en un programa de trivia y que les pregunten quién dejó ciego. Sí, como Slumdog Millionaire. Esta puede ser la respuesta. Esta puede ser la respuesta del millón. Ajá. Entonces, creemos que por ahí le estamos sumando algo, ¿no? Tal vez sí, tal vez no. Pero si no les gusta esta temática de la historia, no se preocupen. En Ecos de la oftalmología vamos a estar haciendo ecos, ahora sí que de todo. Como comentaba, sucesos actuales, noticias relevantes, eventos, así como los congresos y todo esto. Vamos a estar comentando lo que hace eco alrededor de la oftalmología. Entonces espero que nos sigan acompañando y que este primer capítulo haya sido de su agrado. Muchas gracias, Alejandra. Y Alejandra es parte de, no crean que es invitada especial, ya será co-host y tendremos después otros invitados dentro de Ecos de la oftalmología, pero pues nos despedimos ahora sí que sus hosts de este programa. Gracias a todos y un placer. Me despido, soy Alejandra Sánchez. Bueno, yo soy el doctor Oscar Olvera. Nos vemos en el próximo capítulo, ya sea de Voces o de Ecos o de algo que por ahí nos encontremos. Muchas gracias. Bye. Llegamos al final de un capítulo más de Ecos de la oftalmología, un podcast especializado en la actualidad y temas de interés sobre la salud visual. Hasta la próxima.